A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la I sabiduría. prayed in Por prudence eso with you. pedí y se me concedió I la prayed prudencia. in the spirit of Supliqué wisdom y and me came to vino you. el espíritu de I sabiduría, preferred her to y la scepters and preferí a thrones, cetros y tronos. and deemed Y en riches nada nothing tuve a in la comparison riqueza with en her. comparación de ella, Nor did I like ni a la any piedra más priceless gem, preciosa la equiparé, because all porque gold, todo el oro a purified su lado es un is a little puñado de silver, arena, and y before her barro parece la silver is a plata beholding en su delight. presencia. Beyond health and La amé comeliness, más I loved que her. la salud y la I hermosura, chose to have y her preferí rather than tenerla a gold, ella más que a la luz, because the splendor of porque her la brightness claridad que reveals de ella the nace secret. no conoce And noche. yet all good Con things ella me come vinieron a la vez together todos los to me bienes y in her company, riquezas and incalculables en countless sus manos, riches at her y hand. yo me And I regocijé rejoiced in them con all, todos estos bienes because porque wisdom la is the sabiduría thing. los trae, aunque I ignoraba had not que known ella her fuese su silver madre. ways. Con sencillez la aprendí Simply y I sin learned about envidia her, la and comunico. No ungrudgingly me do I guardo share. ocultas sus Her riquezas. riches I do Sabe not hide away, interpretar las máximas for to y men she is resolver wealth los and treasure. enigmas. Conoce de Those antemano las things too, señales y los the prodigios, friendship of God, así como la to sucesión whom de the gifts épocas y they have from tiempos. discipline commend them. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He anunciado tu justicia, oh Señor. He anunciado tu justicia, oh Señor. He drew me from the deadly pit. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Put a new song into Asentó my mis pies sobre la mouth. roca, Praise the consolidó mis Lord. pasos. He anunciado tu justicia, oh Señor. Your justice I have proclaimed. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. My lips I have Muchos verán y temerán. you know He publicado la justicia en la gran asamblea. He anunciado tu justicia, oh Señor. your saving help I En have ti hidden in my se gocen heart. y se alegren Your faithfulness todos los que te buscan. I have spoken. Repitan sin cesar, grande es el Señor. Merciful Los love que aman tu and your salvación. faithfulness through the Y yo, greatest pobre, desdichado, pero el Señor piensa en mí. He anunciado tu justicia, Señor. oh, let there be rejoicing and He publicado la justicia en la gran asamblea. Mira, no me he contenido mis labios. Tú lo sabes, Señor. No he escondido tu justicia en el fondo de mi corazón. He anunciado tu justicia, oh Señor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus was revealed to the En 11. aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. The man who believes El in que it crea and y is se bautice se baptized will salvará. be saved. The man who El refuses que to believe se and resista a creer será condenado. signs like these A will los que accompany crean le those who have acompañarán believed. estos signos, echarán They will demonios use en mi my name nombre, to expel demons. hablarán They lenguas will speak nuevas, entirely new languages. cogerán They will be serpientes able to handle en sus serpents. manos, They will be able to y drink si beben un veneno poison without mortal, harm. no les hará And the daño. sick upon whom they lay Impondrán their las hands manos a will los recover. enfermos y quedarán sanos. Then after speaking to them, the Después Lord de Jesus was hablarles, el taken Señor up Jesús into subió al heaven cielo y and se took his sentó a la seat derecha at de his right hand. Dios. The 11 went Ellos se forth fueron and a preached the pregonar el gospel. Evangelio por todas The Lord partes. continued to Y work el in them Señor through cooperaba confirmando la faithful palabra message con and las signs señales accompanied que them. los acompañaban. Verbum Domini. Today we celebrate the El día de feast of hoy one of the most celebramos la well-known saints, fiesta de uno de Francis los of the Order santos of más Padua. conocidos en la orden franciscana, He San was Antonio born de in Padua. Lisbon, Portugal in Nació en Lisboa, 1195 Portugal, en and baptized with the name 1195. Fue Ferdinand. bautizado con el nombre He Fernando. later joined the Augustinian Más canons adelante and se was with them incorporó a for los 11 canónigos years. agustinos y estuvo con ellos He 11 was a años. man of prayer and he Fue un studied very hombre de diligently. oración y He was estudió very gifted diligentemente. intellectually, having a great Era muy knowledge of dotado theology, of intelectualmente, teniendo scripture, gran and the life of conocimiento the de church. teología, las And it was escrituras y noted los padres de la that his iglesia. memory was Y so se indica remarkable que that he su retained memoria era tan almost grande everything that que he se studied. memorizaba casi Both todo lo que scripture, estudiaba, particularly scripture and the fathers en of the church. particular las escrituras y los padres de la He iglesia. certainly had the gift of wisdom, and this is the reading that we had today Por seguro from tuvo the el don de la Franciscan sabiduría. Bible. Y esa es la lectura que And with the tuvimos hoy del wisdom, it leccionario reminded me de la reading that wisdom franciscana. is a gift that comes from God. Del libro de sabiduría nos It's recuerda que la very sabiduría es un don que proviene de It's more Dios. valuable than any other Es más blessing, valioso que cualquier including otra power, bendición en la vida, prosperity, and incluyendo el personal poder, health. la prosperidad y la salud Solomon says, personal. I prayed and Salomón dijo, understanding was given yo me. recé I y se called me upon God and the concedió spirit of entendimiento. wisdom came to me. Llamé a Dios y el See that espíritu de divine sabiduría wisdom, again, vino a is a mí. gift. It's nothing that Vemos we can pues que la gain sabiduría based on our own divina effort alone. es un don, no es nada que podemos ganar basado en nuestro See propio that it's esfuerzo. truly a gift. Solamente It's a vemos gift que from the Lord realmente who es un don bestows understanding on que those who proviene del seek to Señor, know him. que da entendimiento quien lo pide Solomon de Él. also says in our reading, Salomón también all dice en good nuestra things lectura came to me que todas las along with cosas it. buenas Remember vinieron a mí that God had asked junto Solomon, con ask ella. what I shall give you. And Dios le Solomon preguntó a prayed, Salomón, he asked the Lord ¿qué debo for darte? understanding Y of heart, Salomón to rezó govern God's y pidió al people, Señor and to be una able to mente clara discern para between right gobernar and al wrong. pueblo And that y para discernir el bien y el mal. pleased God. Y esto agradó mucho a Dios. And God told him that not only would Dios he le give him dijo que wise no and solo le discerning mind, daría but many other una gifts as mente well. sabia So wisdom is a y gift, juiciosa, as sino otros dones the también. Solomon discovered. Así que la sabiduría es un don que concede It otros also dones, says in our como reading, descubrió I Salomón. learned without guile, También dice en la and I lectura, impart without grudging. I do not hide her wealth. aprendí sin It is an envidia, unfailing con truth. sencillez la aprendí y sin envidia la Those comunico. who get it No me guardo obtain ocultas sus friendship with riquezas. God. Y los que la Today's adquieren se saints granjean la enjoy the amistad de rewards Dios. of wisdom, Los santos not se merely for dan one's own cuenta que benefit, esa sabiduría no but to be solamente shared es with para el others, beneficio to lead propio, others sino es para to Christ, to compartir, lead others to para God. llevar a otros hacia Cristo, It's a hacia gift el that, if cielo. used well, Y es un don also que si leads se to utiliza friendship bien, with God. This también is what lleva a la we hope amistad for con our Dios. friendship with Y eso es lo que God. queremos, la Abraham amistad was con known as a Dios. friend of God. Abraham era And conocido so como therefore, amigo de we Dios. should be seeking to grow in this friendship with God. Debemos buscar So St. crecer en esa Antoninus amistad con Dios. had a San wise Antonio and también discerning mind. tuvo una He was mente a friend of sabia y God. juiciosa And he y era could have amigo been a de great Dios. saint in the Y pudo haber Augustine sido un gran santo en la order. orden Saint agustina. Ferdinand of Podemos haber Lisbon, tenido a San the great Fernando de Augustinian Lisboa, friar. el gran fraile agustino. But it was when the bodies of the Pero fue first cuando Franciscan los martyrs cuerpos like de los Saint primeros Bernard mártires and Saint franciscanos, Amand, San when their Berardo y bodies were compañeros, being brought back from estaban Morocco siendo to llevados de Portugal, vuelta de this Marruecos a young Portugal, que Augustine este was joven greatly inspired agustino se by vio the witness of inspirado the por lives el of testimonio de of las these early vidas friars who had laid de down their estos lives primeros for frailes Christ. que dieron su vida
para salvar There's a almas. great desire that Y hay un gran welled deseo up within Ferdinand, que nació to en be both a Fernando, Franciscan and a un gran martyr. deseo de ser franciscano y mártir. Upon hearing about the martyrdom of these first friars, that Saint Recuerden que Francis esto al escuchar himself acerca said, del "Now martirio I de can estos truly frailes, say I have que San five friars." Francisco dijo, ahora puedo decir que verdaderamente tengo Inspired to the 5 Franciscans, frailes menores. requested Fernando pues se permission vio from his inspirado a superiors, and it was ingresar a granted. los franciscanos, buscó So he entered the permiso Franciscan con order sus at age superiores y le 25 fue and took concedido. the name. Así que a los 25 años de edad ingresó a And as los he was franciscanos leaving, y tomó como nombre one of Antonio. his Augustinian Y cuando se iba, professors said to la him, orden, uno de sus "Perhaps you will compañeros become a agustinos les saint dijo, in ve, another Franciscan quizás te order was conviertas en granted." santo en la nueva orden. And Anthony replied, "Brother, Y Antonio when you contestó, hear that I have hermano, become a cuando saint, you escuches will que me he surely vuelto praise santo, God for por it." seguro alabarás a Remember, Dios por ello. if there is any Él holiness in sabía man, que this same gift is the gift of God. si había santidad en We él, see era this don de boldness Dios. in other saints Y as vemos well. esta audacia en Just otros as the santos older también. sister, she was a Recordemos a saint. Teresa también. So there's Ella no le dijo a sus conceit or hermanas, arrogance in them. They knew that every ella good era gift came santa. from God. No había arrogancia en ella. Ella sabía que todo lo bueno proviene de Dios So y tenía ese Anthony deseo de would santidad. remain with the San Franciscan Antonio friars for permanecería the con los 11 short years left of his life. franciscanos durante los He was 11 able, thanks to siguientes años de God, su vida what first inspired him was to y go to Morocco like the other pudo ir a friars Marruecos and como los to demás die frailes for y Christ. murió When he por had the Cristo opportunity, he was y given tuvo la permission to go. oportunidad de ir. When shortly after he Le landed, dieron shortly permiso, after he pero set poco foot on tiempo soil, he después became de deathly tocar ill, tierra and se suddenly he enfermó died because it gravemente, wasn't God's así que plan for him tuvo to que die. regresar Right? porque So no sometimes estaba we have dentro to de be los planes humble. de Dios. We realize A we're veces here tenemos que to ser achieve God's humildes will, not our y own. darnos cuenta que The estamos Lord had ahí greater para plans for hacer la him. voluntad de Dios, no la nuestra He was later propia. ordained to the Más priesthood adelante fue along with ordenado al the other sacerdocio Franciscan and junto Dominican con otros friars, and it said in one franciscanos y account that dominicos afterwards at a y se meal in cuenta the que Dominican después monastery, en una a cena en un suggestion was made monasterio that dominico instead of se having the sugirió que en usual lugar Torah de reading during the meal, tener la one of them should lectura give just an usual, impromptu sermon or uno de ellos homily. debía pararse y And ofrecer friar after un friar, both sermón Dominican and improvisado. Franciscans, declined. Anthony Y himself was asked, he humbly declined, but his superior ordered him, cada uno under obedience, to get up and se to speak, to rehusó, give a sermon. pero And that's really when su we superior believe that le Anthony ordenó became well known and widely known among que the friars. diera un sermón. So Fue of course, entonces que Antonio se Spirit was volvió very tan conocido powerfully working por su through him as he elocuencia was preaching. entre los frailes. And Saint Podemos ver que el Francis Espíritu himself, of course, Santo was still alive estaba then. So obrando when Saint enormemente a Francis came través to de tell él. him about this great gift of preaching that Anthony had, Y cuando that's San when Saint Francisco Francis escuchó said to Anthony, acerca de "How este don lovely to de la preach." prédica que tenía He also San had in the Antonio, same fue day cuando San orders Francisco mandó to teach the a brothers San and Antonio por friars. toda Italia a His predicar. caution to him was to teach Su them única as long advertencia as the spirit of fue prayer que and enseñe devotion may siempre y not cuando que el be established espíritu in the de friars. la oración y Anthony was devoción no very se careful extinga en los frailes. his Y priority was San the Antonio tuvo salvation of mucho souls. cuidado en ello. Learning is Su good, wisdom, knowledge, prioridad era la reading, salvación de las meditating, almas. studying theology, El aprender even cosas more so buenas than es learning buena, for learning's sake is the pero salvation of souls. mucho más It es la shows that salvación we de las grow almas. in our love for God and help lead others to Cuando Him. crecemos en nuestro conocimiento de Dios y The llevamos a title otros of al cielo. Saint Anthony Un is título de San known as the Antonio Hammer of es Heretics, conocido como el but his martillo reputation de was los not herejes. due, this Su reputation was reputación no era gained not debida due to his crushing others a que aplastaba a forcefully, los demás but con rather fuerza, very sino más logically and bien clearly teaching the con truth, aiming to lógica right the y errors of claramente his enseñaba la time. verdad, His goal was exponiendo a la not luz los argument, errores que tenían los but demás. souls to the Y truth, su meta no leading era souls to simplemente Christ. ganar una discusión, sino guiar a So otras he almas did hacia this Dios. from his advanced knowledge of Y esto sacred lo scripture hacía and his union with con su God. conocimiento de las Escrituras y su unión Saint con Anthony was Dios. also San famously Antonio known as también es the patron famoso saint of por lost ser souls. santo patrón de las It's cosas also from an perdidas. incident when a novice Es carried por un off his soul, incidente his book en of que souls, un that Saint Anthony was novicio using, and this book was llevaba very valuable to him as he had written many el comments libro de on the Salmos, el sermons on the Salterio, Psalter. And que it San stressed to Antonio him estaba that he usando, was missing his Psalter, so he y San fervently prayed Antonio to the se Lord that it be estresó mucho restored to porque him. había perdido su Shortly libro after that y le day, rezó al Señor a que the se le novice devolviera. came Y to poco tiempo him después, este with the novicio Psalter, and regresó con él con el what drove him Salterio, what's y lo referred que le to as an impulsó indescribable fear. fue So Anthony un prayed, and the Lord indescriptible did temor. something to this Así young que novice, filled him with San fear, Antonio and returned rezó the book to y el Anthony. Señor obró de alguna manera para So que because of le that, devolviera el he was a libro patron a of finding Antonio. lost Por articles, and esto many es have el santo shared patrón many times de when people have encontrar shared cosas their perdidas. prayers of Saint Anthony.
to finding lost articles. But even more importantly, Pero incluso más importante, to as the también se le patron of conoce como el santo patrón de las almas perdidas. go to pray Es for alguien loved ones a quien podemos fallen acudir si away tenemos in seres queridos captivity.
que se han alejado de la práctica de la fe para quererse por su conversión. O si encontramos que quizás notamos que, oh, yo he perdido fervor en la práctica de mi propia fe, rezar para restaurar eso, para, para poder obtener de vuelta ese fervor perdido. Y cuando San Antonio se preparaba para su muerte, después de recibir los últimos sacramentos, se observó que miraba cada rato hacia arriba con una sonrisa. Cuando le preguntaron qué veía, contestó sencillamente, veo a mi Señor. Murió a los 36 años de edad, canonizado un año después de su muerte. Más adelante fue proclamado doctor de la Iglesia en 1946 y recibió el título de doctor evangélico o el doctor del Evangelio. El Papa Pío XII dijo que es porque San Antonio tan a menudo utiliza pensamientos y ejemplos sacados de los Evangelios, que claramente se muestra a sí mismo digno y merecedor plenamente del título de doctor del Evangelio. Se sumergió muchísimo en los Evangelios y en las Escrituras que constantemente sus enseñanzas provenían de ahí. Podemos pensar en las palabras del Señor, que por la abundancia del corazón habla la boca. Sabemos lo que había en la mente y el corazón de Antonio porque constantemente salían de su boca las verdades de las Escrituras, incluso en las conversaciones diarias. Así que concluyo con una recomendación que dio San Antonio. Si predican a Jesús, Él ablandará los corazones duros. Si lo invocan, suavizará las tentaciones. Si piensan en Él, iluminará sus mentes. Si leen de Él, satisfacerá sus intelectos.